Ok, bueno, el tema de hoy son los métodos de valoración de la mercancía alternativos que propone la OMC. El acuerdo de valoración de la OMC los prevé, ya están ahí. El primero es el que vimos originalmente, es el valor de transacción, que incluye el valor comercial de la mercancía más los gastos incrementables. Además, para poder utilizarlo, los requisitos que marca el propio acuerdo y la ley aduanera en los artículos 64 en adelante, que por cierto les dejé esa tarea, que investigaran qué artículos de la ley prevén justamente o transmiten o transcriben a la letra el acuerdo de valoración. ¿Sí? El primer método es el valor de transacción. El 90% de las transacciones que se dan en la aduana se valora la mercancía bajo este método. Y quedamos que este método es homólogo al Incoterm CIF, que el Incoterm CIF incluye la mercancía puesta en el puerto de entrada con seguro incluido. ¿Ok? Bueno, hay que mencionar que los métodos de valoración no se puede utilizar uno antes que el otro, es decir, son de manera, ¿cómo se dice?, secuencial. Si no podemos utilizar el método 1, valor de transacción, entonces vamos a tratar de hacerlo por el siguiente método, que es el valor de transacción de mercancías idénticas. Luego vendría el que sigue, mercancías similares, luego el valor deductivo, luego el valor reconstruido y finalmente hay un último recurso, lo que conocemos en el argot como la barredora. Si no puedes con ninguno, entonces este va a ser el bueno. ¿Ok? Ya vimos el método de transacción, ya vimos de qué se trata, me lo voy a saltar todo, ¿sí? Y nos vamos directito a el método de valoración de mercancías. Ay Dios, todo esto es el método 2 y el método 3. Mercancías idénticas o similares. Cuando no se cumple alguno de los requisitos del método número 1, que es que haya una verdadera transacción entre un importador y un exportador, que haya un bien pagado por un pago hecho o por hacer, que existan condiciones para que el vendedor no infiera en el precio del comprador en su país de destino, que no haya una vinculación entre las partes, es decir, que no tenga, bueno, y que no haya una vinculación y que afecte al precio normal de la mercancía, que a una persona con la que ahí existe un vínculo, un colaborador, un hermano, un primo, un pariente en general, le dé un mejor precio porque es justamente mi familia o es parte de mi organización. Cuando ninguna de estas se pueda cumplir, o cuando alguna de estas más bien no se pueda cumplir, es imposible utilizar el método de valor de transacción. Entonces utilizaremos los métodos de mercancías idénticas o similares y mercancías idénticas, perdón, o mercancías similares. En el acuerdo de valoración de la OMC están contenidos estos dos métodos en el artículo 2 y 3 respectivamente. Y en la ley aduanera, en el capítulo de valoración de la mercancía, no recuerdo los artículos, pero son posteriores al 65, 66, por ahí. ¿Ok? Estos métodos de valoración se basan en el primero, en mercancías idénticas. Como ves en la lámina, en la parte de arriba, tenemos un grupo de bienes, en este caso son bicicletas, que son exactamente iguales, lo único que varía es el color, pero el cuadro, el manubrio, los pedales, las llantas, todos son idénticas. A pesar de que hay una pequeña diferencia en el color, podemos considerar a estas mercancías como idénticas. En la parte de abajo estamos viendo dos bancas. Ambas son de madera. Ambas sirven para sentarse. Sin embargo, hay diferencias. Hay diferencias entre ellas, pero que las coloca como mercancías similares por el uso que se les da, por el material por el que están compuestas ambas, a pesar de que el diseño varía un poco. En la de la izquierda estamos viendo que tiene descansabrazos y las patas son cuatro patas, ¿sí? Digamos, ¿cómo se llama? Pues de palo, ¿no? De madera.
En la segunda, también tiene el asiento, muy parecido, tiene el respaldo, no tiene descansabrazos y las patas son pegadas, es decir, es de una sola pieza. Sin embargo, para efectos estimativos, para efectos de valoración, podemos considerar las dos bancas como artículos similares, como mercancías similares. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, creo que en una tarea puse como, a ver, es que no recuerdo si, como una comparación o algo así de esto, ¿no? Había que Perfecto. ser. Sí, Ajá, exactamente. Esta es, digamos que la parte ya teórica, ¿no? Ya. ok. ¿Cuál es el criterio de una mercancía similar? Hay que hacernos una pregunta. Si afecta el valor una pequeña diferencia de aspecto. En realidad no. El artículo 15.2a señala que las pequeñas diferencias no impedirá que se consideren como mercancías idénticas o similares, no obstante cuando las pequeñas diferencias afecten el valor. Las mercancías podrían ser o no iguales. Es decir, cuando, por ejemplo, supongamos que hay dos aviones iguales, pero uno trae un motor más grande y aparentemente son idénticos, pero esa diferencia en el motor mayor va a afectar al precio, entonces no las podremos considerar como iguales, ¿sí? Y no podríamos aplicar este método. Con un camión sucede lo mismo, con un auto, ¿no? Más fácil. Un auto de la misma línea, pero el Jetta número 1 tiene un motor de 1.4 y el Jetta número 2 tiene un motor de 2.0. Hay una verdadera diferencia en la esencia de los productos, de las mercancías. ¿Sí? A pesar de que lo podemos ver por fuera idéntico, y hasta los mismos rines, las mismas características en molduras y demás, la afectación en el cambio del motor es bastante. ¿Sí? Y no podríamos considerarlas como mercancías idénticas o similares. Y por lo tanto no podríamos utilizar este método de valoración. Bueno, comentaba que en el ejemplo anterior las bicicletas tienen diferente color, pero no va a ser motivo por el cambio para poder considerar las mercancías idénticas. Ambas traen el mismo valor. Sí, cuestan lo mismo, lo único que el cliente decide si se la compra rosa o se la compra verde o se la compra azul. ¿Ok? Son sus mismas características y por lo tanto mantienen la esencia y por lo tanto el valor es el mismo. Y sí podríamos utilizarlas para un comparativo de valor. Aquí hay una cosa que quiero comentarles. La primera es que en el valor de transacción de las mercancías, método número 1 de valoración aduanera, no hay subjetividades. Ahí tomamos el valor que nos marca la factura, punto. Más los gastos incrementables, los fletes, los seguros, las maniobras, todo lo que paga el importador para llevar la mercancía hasta la aduana de entrada. En el caso de los siguientes métodos, hay mucho de subjetividad, porque para mí puede ser idéntica, pero para ti no. Y entonces la autoridad tiene que tratar de ser lo más equilibrada posible para que esas subjetividades no se den y podamos utilizar este método de valoración. Este método de valoración, antes de continuar, es un método comparativo. Imagínate, nos donan una ambulancia. Nos donan una ambulancia. Primero, no hay una transacción comercial. ¿Sí? Como es el caso de que si compráramos esa ambulancia a un proveedor. Acá nos las dona el Departamento de Estado de los Estados Unidos porque somos buena onda o nos donó vacunas. Si nos donó vacunas, entonces, pues no tienen valor comercial para pagar. Y pues, aunque ciertamente está libre de aranceles. Pero supongamos que no. Nosotros necesitamos conocer el valor de la mercancía en la aduana, de esas mercancías donadas. ¿De dónde lo vamos a sacar si no hay una venta? No hay una factura y por lo tanto no hay una compra-venta. Esos productos vienen para poderlos valorar, no podríamos utilizar el método de transacción. Entonces nos vamos a mercancías idénticas y similares. Vamos a poner este ejemplo. Nos llegan las vacunas AstraZeneca y nosotros no hemos hecho importaciones más que de la Pfizer. Primero, ¿podemos considerarlas idénticas?
¿Qué opinas, Abril? ¿Las podríamos considerar idénticas? Marca Pfizer, marca AstraZeneca. Similares, ¿no? Similares, efectivamente, no son idénticas, son similares. Ajá. Entonces tenemos la referencia del precio de Pfizer, que es la que hemos importado y que tenemos incluso facturas donde nos detalla el valor. Aquí el tema, el truco es valorar la mercancía similar con el precio de la mercancía similar ya valorada, importada y pagarse los impuestos en caso de que se pagara. ¿Sí? Sí, entiendes más o menos el concepto, sí te queda un poco claro de cómo es el concepto. Yo no tengo cómo valorarla porque no tengo una factura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar algo idéntico o similar y le voy a poner el mismo valor. Esa es la esencia de este método de valoración. Tiene sus problemas. Tiene que ser, primero que nada, mercancías que fueron aceptadas como haber tenido valor de transacción. Es decir, las primeras, las que llegaron originales, tuvieron que haber sido valoradas por el método número 1. Si no, no. Ya les asigné el valor de transacción a esas, entonces sí podría considerarlas para que mercancías similares o idénticas puedan ser valoradas con el mismo valor. ¿Ok? Entonces, este método comparativo lo que va a permitir es que si hay una importación hecha de un producto idéntico o similar, pueda yo utilizarlas para valor de la mercancía. Es un método comparativo. Ahora, no es nada fácil, porque hay asegúnes que nos marca el propio método. ¿Sí? Uno de ellos es, primero, que las características físicas, componentes materiales y especificaciones, nuevos, usados, montados o desmontados, sean iguales o similares. Que sea la misma calidad, que no haya una variación en la calidad. Por ejemplo, sucede mucho con el piso, ¿no? El piso que utilizamos para ponerlo en nuestras casas, que se conoce como vitropiso de manera coloquial. Ese piso tiene diferentes calidades. Si viene completamente limpio y bonito, es de primera. Si trae algún desperfecto, algún defecto de fabricación que se note en las orillas, sobre todo, puede ser de segunda. Aunque a la hora de ponerlo, el piso, no se nota, sí hay un valor diferente. Si tú acudes a comprarte un piso a donde sea, pues te van a decir de primero o de segunda y hay una diferencia en el precio. Entonces tendrían que ser la misma calidad. Si estuviéramos haciendo una importación de piso, el piso tendría que venir similar con la misma calidad. Que exista un prestigio comercial, es decir, que una marca, exista la marca y debe ser la misma marca en todo caso. O una marca similar, ahorita vamos a ver el caso de unas pantallas. Unas pantallas de televisión del mismo tamaño, 55 pulgadas, ambas de LED, pero de diferentes marcas. Y sí las podemos considerar como mercancías similares para efectos de valoración. ¿Sí? Las mercancías similares, aunque no son iguales, deben tener características y composición semejantes. ¿Sí? Que puedan cumplir las mismas funciones de la otra. Y si son similares, entonces debe considerarse su calidad, su prestigio comercial, la existencia de una marca comercial. Aquí es el caso de una pantalla Sony de 55 pulgadas contra una pantalla Samsung de 55 pulgadas. Ambas son prestigiosas, ambas tienen un prestigio comercial y hay una marca de por medio. Y sus funciones son intercambiables, o sea, no pasa nada. Tú puedes ver una pantalla Sony, puedes ver streaming, puedes ver todas las funciones, la funcionalidad que tenga la Smart TV, y la misma Smart TV tiene las mismas funcionalidades en Samsung. Cambian quizás los arreglos, el control remoto, a lo mejor cómo utilizarlas, pero son intercambiables. O sea, tú podrías vivir con una pantalla Sony o con una pantalla Samsung y no te darías tanto en cuenta las características de uso, ¿no? Bueno, aquí vienen los asegúnes. Para la aplicación de ambos métodos se deben cumplir los siguientes requisitos. Y aquí es donde empieza a torcer la burra el rabo, ¿verdad? Primero, deben ser producidas en el mismo país que las mercancías objeto de la valoración. Primero, deben ser las dos. Si son fabricadas en países diferentes, no vale.
En su orden, las producidas por la misma persona o por una distinta, pero del mismo país. Vendidas para la exportación al mismo país de importación, es decir, que vengan para México. Lo que significa que tuvieron que haber sido declaradas bajo el método de valor de transacción para empezar. ¿Sí? Primero, la primera originaria que nos va a dar la posible comparación debe haber sido valorada bajo el método de valor de transacción. Si no, no vale. Luego, seguimos con los requisitos. Que hayan sido exportadas en el mismo momento que la mercancía objeto de valoración. Para ello, nuestra ley es un poquito más laxa y te da 90 días. Si la la importación de la primera mercancía con respecto de la segunda fue hecho durante los 90 días anteriores, se vale el método. Si no, no. Luego, esto está más complicado. Vendidas en un mismo nivel comercial. Es decir, que la mercancía que se vendió originalmente ha sido vendida a un distribuidor y la segunda venga para un distribuidor también. Si viene para un usuario final, no vale el método. Y ahí sí hay complicaciones. Imagínate, por ejemplo, que viene una ambulancia y que la primera fue vendida a un hospital privado, pero la segunda viene donada y viene donada al sector salud o a la Cruz Roja. Ya no es el mismo nivel comercial. Primero que nada, porque el gobierno no tiene un nivel comercial. No podríamos utilizar el método. A pesar de que fueran idénticas las ambulancias, con el mismo motor, con las mismas llantas, con el mismo equipamiento de la ambulancia, el simple hecho de que una venga para el sector privado, un hospital es un sector privado, un hospital del sector privado o un hospital del sector público. No es el mismo nivel comercial. Luego, vendidas sustancialmente en las mismas cantidades. Tendrían que ser más o menos cantidades parecidas. Cuando se disponga de más de un valor, se utilizará el valor más bajo. Es decir, hubo varias importaciones de lo mismo, de algo similar, pero hay diferentes valoraciones por alguna razón, por el costo, el precio original del proveedor, porque se ahorraron los gastos, se ahorraron el transporte, ¿no? Haz de cuenta, por ejemplo, un ejemplo de esto. Compramos un bien y lo traemos en temporada alta. La temporada alta de la transportación comercial, la transportación de mercancía, es durante los meses de alta demanda de bienes y servicios. Por ejemplo, pues ahorita en verano, ¿no? Entonces, más o menos la temporada alta de movimiento de carga se da en los meses de junio, julio, agosto y probablemente septiembre. Entonces, imagínate, compramos una mercancía en septiembre y todavía agarramos una tarifa alta de la transportación por barco. Pero en octubre, que ya no es temporada alta, compramos un bien similar o idéntico y el valor es más bajo porque bajaron las tarifas de transportación. Entonces, el primer bien me costó más caro en esencia que el segundo por el efecto de la transportación. Entonces, tomaríamos para un posible tercer bien, para la comparativa, el valor más bajo, es decir, el valor de octubre, en el ejemplo que estoy poniendo. ¿Sí queda claro o está enredado? Te tengo una buena noticia y les tengo una buena a todos tus compañeros. Este valor no lo vamos a utilizar, únicamente necesitamos conocerlo por si las moscas. ¿Sí? Casi no se utiliza y cuando se llega a utilizar, bueno, la autoridad nos apoya con varias cosas. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo. Yo tengo una duda. Sí. Este tipo de métodos, ¿quién es la persona que los usa? Por ejemplo, yo quiero, si Dios quiere, yo quiero trabajar como OCE. Entonces, ¿un OCE lo usa o no? Pues posible porque es sujeta a donaciones. No hay una compraventa. Si hay donativos del tipo internacional, entonces hay necesidad de valorar la mercancía en la aduana. Y para ello este podría ser un método alternativo, ¿sí? Pero obviamente ya cuando te metas de lleno, pues entonces tendrás que conocer de la propia aduana. Por eso es tan importante la unidad de glosa de la aduana, donde se guardan los pedimentos y los documentos de todas las importaciones habidas y por haber en México. ¿Sí?
la misma autoridad te podría decir, mira, realizamos una importación de algo similar en tal fecha, entra dentro del periodo, que debe ser 90 días máximo, y sí podemos utilizar ese valor para tu importación. ¿Sí? Y si no, pues nos vamos al siguiente método, al que sigue, valor reconstruido, el valor inductivo le llaman, y si no, el último recurso. Siempre va a haber una forma de valorar la mercancía. Siempre, siempre, siempre. Forever. ¿Ok? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de estas cosas. Mira, por ejemplo, aquí. ¿Tú qué opinas? ¿Son idénticas o son similares? Verás bien. Pues es que lo único que cambia es el color, ¿no? Exacto, son idénticas. Lo único que cambia es el color, pero si tú te fijas, hasta la misma pantalla traen ahí, el mismo protector Sí, y de demás. fondo. Sí, son idénticas, nada más cambia el color. Perfecto. ¿Qué requisitos deben cumplir? Son de la misma marca y modelo, son de las mismas características físicas, son del mismo nivel comercial y son iguales en todo, excepto en el color. Vamos a ver otro ejemplo. Acá es el que te comentaba. Esta es una pantalla de la marca Sony y la otra es una Smart TV de la marca Samsung. Son del mismo tamaño. Aunque el efecto se ve ahí medio chafa, son del mismo tamaño. Cumplen con las dos funciones. Todas traen, las dos televisiones traen Smart TV. O sea, puedes ver las plataformas de streaming como Netflix, YouTube, HBO Max, todas estas, ¿no? En las dos. ¿Sí? ¿Son idénticas o son similares? Idénticas no pueden ser, porque son de diferente marca. Entonces, son similares. Vamos a ver la explicación. Son de diferente marca, sí, pero tienen características y composición semejante, cumplen las mismas funciones y son comercialmente intercambiables. Es decir, yo me puedo comprar una Sony o una Samsung y no hay problema, también es el mismo nivel comercial, ¿sí? Entonces, por lo tanto, son similares. Acá, ¿son idénticas o son similares? ¿Similares? Quizá. No te dejes llevar por el envase. Son idénticas. Pero Aunque una... no importa que una sea como que de otra cosa, o sea, porque dice oxi-action. Sí, Y la oxiacción, otra, pero también la otra, ajá. si la ves por atrás, también dice oxiacción. Y están Vale. exactamente compuestas de las mismas cosas. Nada más que Okay. una está en estado sólido y la otra está en estado líquido. Pero la del estado sólido fácilmente puede pasar a estado líquido adicionándole agua, ¿no? Sí. Vamos a ver qué dice. Son de la misma marca y composición. Tienen características diferentes, pero cumplen la misma función y son comercialmente intercambiables. El que tú compres polvo o líquido da exactamente lo mismo. De lo mismo. Sirven Okay. para lo mismo. Por lo tanto, podemos considerarlas como idénticas. Podemos considerarlas. Si la consideras similar, también es válido. Okay. Aquí vamos a ver estas. ¿Idénticas o similares? Ay, idénticas. Idénticas. Cambia el sabor, pero el sabor pues, es Eso. saborizante artificial. Al final, en la composición físico-química de esta cosa es pasta de harina tipo precocida para preparar sopa. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo Hay mismo. diferencias en el color y diferencias en la composición del sabor, pero es lo mismo. Son idénticas. Son de la misma marca, tienen las mismas características y composición, cumplen las mismas funciones y tienen una pequeña diferencia de aspecto. ¿Ok? Bueno, mira, aquí tengo un caso práctico que lo vamos a resolver aquí. Un importador presenta en aduana un lote de sofás cubiertos con tela roja. Estos se importan en consignación y por ende su valor no puede determinarse. No hay una venta, no hay una compraventa. La consignación es, te mando mi mercancía y cuando la vendas, si la vendes, me la pagas. No hay una factura que determine el valor, ¿sí? Entre ellos se ponen de acuerdo por el precio, pero para la aduana no hay una valoración positiva, es decir, que la pueden tocar y ver. No hay una factura. Dice, el importador le informa a la aduana que ha importado otros lotes del mismo tamaño de sofás idénticos en términos de construcción y materiales, pero cubiertos con telas de diferente color.
con un valor unitario en aduana de $399. Las últimas importaciones se hicieron hace menos de 3 meses. Entonces, primero, el método lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque tenemos la referencia de importaciones hechas de sofás idénticos, pero con un cambio en el aspecto. Eso no modifica en nada que son idénticos. Es el mismo caso de las Maruchan, ¿no? Okay. Son idénticas, aunque tienen una pequeña diferencia. Acá es igual. ¿Cuál es el valor, entonces, de las mercancías importadas en segunda instancia? Aquí está. ¿Cuáles son las valores atribuibles a lotes anteriores? Le asignaría al lote actual. Selecciona tu respuesta correcta y explica por qué has seleccionado la respuesta. ¿Cuál de estos, el A, el B, el C o el D, sería la respuesta correcta? Vamos a ver cuánto costaron estos, $3.99. ¿Cuánto será la respuesta correcta? Pues $3.99. ¿Por qué? Porque únicamente cambió la tela. ¿Sí? Únicamente hay un cambio en el color de la tela. Lo demás es idéntico. Voy a pagar impuestos entonces por cada sofá por $399. Lo que a la hora de clasificarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda claro ahora sí? Sí, sí. Bueno, vámonos al método 4. Este es un poquito más complicado. No sé cuánto nos falte de tiempo, pero si nos aventamos ya los métodos completos, yo creo que ya nos veríamos hasta el próximo sábado, ¿no? Ok. Método deductivo. Es el artículo 5 del acuerdo de valoración. Si no podemos utilizar el método 1, valor de transacción, ni el método de similares, ni el método de idénticas, ni el método de similares, entonces tendremos que recurrir al método número 4, que está contenido en el artículo 5 del acuerdo de valoración en materia aduanera. ¿Sí? Entonces, tendríamos que hacer una inversión en el orden, o sea, invertir el orden de aplicación de los métodos deductivos y reconstruidos. ¿Qué significa eso? Pues tendríamos que hacer una investigación para resolver de manera al revés, es decir, sabemos cuánto cuesta el transporte, sabemos cuánto cuesta, en cuánto precio está el precio unitario al final para la venta, y tenemos que deducir lo que nosotros conocemos como los fletes y maniobras. Es un método muy complicado y casi no se utiliza porque necesitaríamos conocer, primero, el margen de utilidad de quien importó originalmente y se lo vendió a un almacén de venta y distribución. Vamos a suponer que estamos importando el mismo valor, el mismo mueble que del caso práctico pasado. Como supimos, se vendió en 399 y se vendió a un distribuidor mayorista, y lo importó un mayorista y ese mayorista se lo vendió a un minorista que a su vez se lo vendió a un consumidor final, a una persona común y corriente. Entonces, no sabríamos ahorita que hubo una importación similar de 399. Ya pasaron más de 3 meses y ya no podemos utilizar el método de idéntico o similar. Entonces nos vamos al precio final. Suponemos que se lo vendieron vamos a suponer en este ejemplo que se lo vendieron en $600. ¿Sí? Tendríamos que conocer el margen de utilidad del minorista, el margen de utilidad del mayorista, los costos de los fletes después de la aduana, y irlos quitando, irlos deduciendo al valor final. Un ejemplo, déjame ver si tengo prendida la pizarra. No tengo prendida mi pizarra. Pero ahorita la prendemos, porque sí es importante. A ver, déjame ver si está más abajo. No. Un segundito, ¿eh? No te vayas. Voy a... No, está bien. Nada más que prenda. Mi perro la bañé y está toda llorando porque está afuera. Sí, está bien mojada. Vamos a suponer que queremos importar un mueble, un sofá. No sabemos
no tenemos un precio de valoración. No lo podemos valorar por el método de transacción. Tampoco por idénticos, porque aunque sí hemos importado idénticos, ya pasaron más de 90 días. ¿Sí? Okay. Entonces ahora buscamos en el mercado, ya en el mercado nacional, que puede ser de nuestra misma importación anterior, el valor el precio de venta de un sofá similar, idéntico o similar. Suponemos, bueno, no suponemos, sabemos que ese precio de venta fue de $600. Lo pongo en dólares para no meterme en complicaciones de tipo de cambio, ¿no? A este precio nos vendieron a ti y a mí, a ese precio. Entonces, lo que hacemos es restarle, deducirle la utilidad a la que vendió el almacén que nos vendió. Tenemos que conocer esa utilidad. ¿Y tú crees que un almacén nos lo va a decir? Bueno, suponiendo que si no lo dijera, dice, pues yo lo vendí con el 30%. Entonces, tengo que quitarle a estos 600 el 30%. La utilidad del almacén final. Pero esta, que en la cadena de distribución de esta condenada sofá, la importó un mayorista. Tenemos que conocer no solo la utilidad, en este caso no solo la utilidad, también los gastos de transportación más la utilidad. Supongamos que le quitamos el 30 y esto nos da 400, no, 300, $520. Este es el precio al que le vendió el mayorista al almacén. Ahora hay que quitarle al precio a estos 520, quitarles el costo de transporte más la utilidad. Suponiendo que nos la dan, dice, la utilidad es del 10% porque es mayoreo y el costo de transportación es de $50. Le quitamos a estos $520 el 10% y le restamos $50. $50 aquí. ¿Qué puse? ¿Sí? Entonces ya nos quedaría más o menos el precio en aduana. Quitándole esto, quedaría 520 menos el 10 de utilidad, menos los $50. Pues ya nos quedaría aproximadamente sobre los 399 que costó aquel, ¿verdad? Pero no lo sabemos, tenemos que hacer la deducibilidad, el deducirle a los valores obtenidos. Es un método muy complicado y la verdad se usa muy poco. Primero, porque no hay información. Segundo, porque quienes están en la cadena de distribución no les vas a ir a preguntar cuánto está ganando, te va a mandar al carajo, ¿no? Entonces, pues como que no está muy práctico. Este es el método 4. ¿Y no es obligación tener que decir? No, no. Es secreto. Incluso algunas empresas es secreto comercial. O sea, tú le vas a decir a tu competencia o a alguien que no sé, que no sabes quién es, ¿cuánto estás ganando por cada mueble? ¿Cuál es tu utilidad? Pamplinas, ¿no? ¿Cómo sabes que no están haciendo una investigación de inteligencia comercial para sacarte la sopa, ¿no? No, no es obligación. Por eso se complica mucho. Y bueno, y si este es complicado, el que viene es todavía más complicado. Es mi obligación enseñárselos, pero bueno, no enseñárselos, mostrárselos, pero la verdad está de locos. Este es el valor deductivo, ¿ok? Vamos a ver el método 5. Voy a aprender mi presentación para que veas cuáles son. Ah, mira, aquí está. Establecer el precio unitario de venta. Aplicar deducciones de comisiones, beneficios y gastos generales, transporte, derechos de aduana y otros gravámenes. O sea, realmente es mucho trabajo que generalmente no tienes tú como importador. Y vamos a ver finalmente, ya, aquí está el método, pero ya no me interesa mucho que lo veamos. El método 5, el reconstruido. Ahora no tienes ni siquiera una referencia en tu país, un artículo similar. ¿Qué tienes que hacer?
irte al país de origen a conocer el costo de producción. Aplicar los beneficios y gastos generales, es decir, la utilidad más los gastos, más todas las prestaciones que dio a sus trabajadores y demás, los costos de empaque, flete y seguro, por eso es reconstruido, partes del costo original, y finalmente sacar un precio en aduana con todo eso que te dice. ¿Cuándo procede este método? Cuando el comprador y el vendedor estén vinculados, que sí podemos conocer el precio, qué guapa, el precio de, muy bien, te queda muy bien. Sí conocemos el costo de producción, sí podemos, que también sabemos, además, los gastos, los gastos en los que incurrió el vendedor, el productor para llevar el producto hasta la aduana. Y entonces nos lo tienen que pasar todo y ya aplicamos entonces los factores adecuados para obtener el precio de valoración. Tampoco es un método muy simple, tampoco es un método que se usa mucho. Cuando hay vinculación, por ejemplo, si Nissan Mexicana le vende o le consigna, Nissan Japón le consigna a Nissan Mexicana carros en consignación, bueno, pues es probable que ellos sí lo puedan utilizar, porque están vinculados al final del día, ¿no? Uno sabe lo del otro. Pero de ahí en fuera es muy complicada su aplicación. Por lo tanto, tampoco es un método muy práctico. Y aunque ahí está previsto en la ley, previsto en el acuerdo, son métodos que casi no se utilizan. ¿Ok? Cuando finalmente no podemos utilizar ni el valor de transacción, ni el valor de la mercancía idéntica o similar, ni el método deductivo, ni el reconstructivo, nos vamos a el último recurso. Y el último recurso dice, ya, agarra los valores que puedas sobre alguna base de datos disponibles y ponle criterios razonables. Si hay una importación hecha en el último año por quien sea de un bien similar, ni siquiera idéntico, utilice ese valor. Y ya quítate de problemas, valora y calcula arancel. ¿Sí? ¿Qué ventajas, qué desventajas? La ventaja, pues es que, bueno, ya hay finalmente una resolución sobre lo que puedes utilizar. La desventaja es que quedes mal parado, que a la hora de la hora no te convenga el valor que te están aplicando y por lo tanto pagues más aranceles. Pero ya, o sea, ninguna mercancía, ninguna, ni una ni otra, puede estar, ¿cómo se llama? Sin valorar para el cálculo de los impuestos. Y este método, el último recurso, sí es muy utilizado. Cuando no podemos irnos por el valor de transacción y vamos revisando el avance de todos los métodos, llegamos al final. Y dice, valoras porque valoras. ¿Ok? Aquí está. Debe basarse en valores en aduana previamente aceptados. Es decir, no te vas a investigar, no le vas a poner un valor a tu libre albedrío. Vas a utilizar alguno de los que ya tiene la aduana como ciertos. ¿Ok? Y cuando no hay manera de aplicar ninguno de los anteriores, pues entonces no hay problema. Este es el bueno, este es el que hay que utilizar y es generalmente aceptado en la aduana mexicana. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta, Abril? Son complicados, yo lo entiendo. Son muy complicados y, y pues son de difícil utilización. Por eso es que en este curso nos estamos basando en el método de valor de transacción. Y con eso calculamos todo. Te dije el 90%, yo creo que es más del 90%, seguramente cerca del 95% el método utilizado en aduana. Yo hasta ahorita, en mis años que tengo en esto, solamente me tocó ver uno por método de valor de idénticos, del mismo importador que recibió mercancía en consignación. Y esto ya tiene muchos años. Últimamente no lo he vuelto a ver. ¿Que habrá? Seguramente sí, pero son los menos de los casos. ¿Ok? Ok. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Le quería pedir que si me puede pasar la tabla, pero por Drive, porque intenté descargarla y ya ve que le digo que no me puedo meter a
a programas de Microsoft. Sí. Ah, ok. Entonces, Sí. no pude. Ahorita te la paso por Drive. Permíteme, es más. Voy a descompartir. Y profe, ¿tendrá la grabación de la vez pasada donde terminó de explicar? Porque ya me olvidó. Ya están en el YouTube, ya están ahí. Nada más búscala por la fecha. Fue el 31 de... No, hace 8 días que fue. Sí, fue 31. No. Estamos a 13, fue el 6. El Estamos 7, a 14. a 14, fue el 7. El El 7. 7 del mes, de este mes. Y ahí tuve grupo mañana y tarde. Pues los de ustedes no dicen nada y los de la tarde dice TV, turno vespertino. Para que Ya, ok. ahí están las grabaciones que hice. ¿Sí? Ahorita te estoy pasando ya al Drive. Ah, pero es el otro Drive, permíteme. Es el Drive de ustedes. Profe, ¿sí le aparecen mis tareas? Pero Bueno, ahorita la me checo. faltan 2, creo. Vamos en clasificación 2, abril, semana 1. Tienes 2 de la semana Ajá. 1. De la semana 2 tienes 2 también. 2, ok. Sí. Te falta una y una, ¿no? Ya, Ajá. para Y este las infografías, creo. sí, habría que Ajá. subir. Aquí voy a subirte bueno, no, lo voy a subir a nivel global. Déjame quitar esta, que está ahí. Ya estaba ahí en el Drive, ¿eh? Pero voy a subir la actualizada que modificamos el día de hoy. Ajá. Ok. Quitar este. Y ahorita subo el que sigue. Está. Que ya tengo tantos archivos, ¿sabes? Que de todos los grupos que he dado, aquí está. Listo, ya quedó. Ya lo tienes ahí incluso está el enunciado y está ya la tabla. ¿Ok? El enunciado en Word y la tabla en Excel, bueno, no, en Sheet, la que puedas usar. Necesitamos resolver tu problema de Microsoft porque la semana que entra vamos a entrar de lleno al pedimento. Y ese sí trae ligas, vinculaciones, funciones que solamente Excel maneja, por la facilidad del Excel, ¿no? Ah, A ver cómo le sí, hacemos. sí, sí. Voy a... Ajá. Es que no sé por qué no me deja como que utilizarlo gratis. Dice que tengo que crear la cuenta y aún así me dice gratis nada más por un mes y ya lo tengo Que volver a que bajar. pagar. Ajá, sí. Consíguete un crack, acá entre nos, estoy grabando y no debería decirlo, pero algunas personas te dan el servicio del crack, o sea, te dan el crack lo que hace es romper las licencias y ya lo tienes ahí. Sí, te Ah, cobran, ajá, cuando dice que, ¿cómo? Que, que es una es que copia no privada. recuerdo, ajá, pero no te parece como que es oficial, ¿no? Algo así. Sí, pero los Ajá, cracks tienen la gran ventaja de que te lo registran, en quién sabe en dónde, hacen ahí unos trucos y te lo dejan, te lo dejan. Yo sí tengo el original, es ah, ok. el Windows, traigo el Office 19, pero en el iPad tengo también el 365 y, y con un crack de Apple, bien raro, y ahí no he pagado un centavo, ¿no? Ese creo que es el que me aparece a mí, el de... Es el ah, 365, ¿no? Es a el ver. último. Ajá, Tendrías que desinstalar sí, ese y 365. el 219 y ese sí tiene crack. Chécate el Mercado Libre. ¿Cuánto te cuesta el crack, el programa craqueado de por vida? Te dan las instrucciones, te mandan los archivos y ya nada más haces la instalación y ya te queda para toda la vida. Bueno, toda la vida que de tu computadora. Ah, ok. Sí, la verdad es Ah, que es nueva, es nueva. está caro todo.
Pero sí, instálale el 2.19, que es el último, antes del 365. De hecho, el 365 a mí, en lo particular, no me gusta. Yo te programo mucho en Excel y las versiones 2016 y 2019 son las mejorcitas para poder programar, porque el 365 trae cosas muy raras que no le he podido entender, la verdad. Y las otras son vigentes. 2.19 pues es apenas hace 2 años y 2.16 es apenas hace 5 años, todavía están vigentes. Entonces, te recomiendo que hagas eso. Sí. Si no, acude con uno de los muchachos. Acude con algún muchacho. Por ahí tengo yo un proveedor de cómputo que es muy bueno y te cobra barato. Y como ya he mandado a muchos alumnos, ya hasta les hace descuento. Y si quieres, luego te paso los datos. Sí, está bien, profe. Entonces eso voy a hacer. Ándale, pues. Bueno, pues yo creo que ya nos vemos hasta el próximo lunes. El próximo sábado. Sábado. Sí, pues no llegaron tus compas. ¿Dónde están todos? Bueno, muchacho Gustavo y Gabo pues, están justificados sus faltas por sus enfermos. Uno porque está enfermo, el otro porque está con su tema de su papá lo operaron, ¿no? O lo iban a operar hoy. Entonces, Gustavo, al papá de Gustavo. Y pues tú sí viniste y Edith estuvo en la mañana, pero ya no vino. Entonces, bueno, hagan sus tareas. Esta misma presentación esta que di hoy, está en el Moodle, para que no tengan problema, la pueden bajar. ¿Sale? Bueno, sí, está pues bien. nos vemos el próximo sábado. Cuídense. Sábado. Ok, profe. Dale, vale. Esta grabación va a quedar lista. También puede ser. Sale. Bye. Ok. Hasta luego. Bye.